Hola, buenos días, tardes o noches en el lugar donde se encuentren y a la hora que vean este video. Pues bien, mmm, quisiera compartir una frase de Santo Tomás de Aquino y que a propósito, mmm, cuestiones que he visto en mi propia vida y en vida también pues, de bastantes personas y quizás es un error en el que hemos caído todos. Cuando nos mostramos en algún momento, en alguna circunstancia en que han hablado mal, ya sea con verdad, con justa verdad, o sea con mentira, de nosotros, sale nuestro ego, sale nuestra arrogancia, nuestra soberbia. Nos falta la humildad como para poder reconocer los errores. Si bien no es cristiano tampoco y Dios no nos manda a estar criticando a uno, a otro y a otro y a otro, desgraciadamente caemos en este tipo de cuestiones o de circunstancias. Hablar mal de las personas, tanto nosotros, yo en este caso que a lo mejor igual he caído en ese error de hablar de otras personas como igual a su vez han hablado de mí. Pero a lo que voy es, nosotros ante esas críticas, con razón o sin razón, ¿cómo actuamos ante ese tipo de circunstancias? Con nosotros mismos, cuando se, a nuestra persona se refiere. Porque hablar del prójimo, del hermano, pues igual, si tenemos un poco de verdad en nuestro corazón, podemos decirle no a tal persona. ¿Sabes qué? Pues si sientes algo, díselo directamente a tal persona. O mejor quédate callado, haz una oración por esa persona. O enfréntalo, díselo en su cara, ¿no? No conviene. Pero muchas veces igual no decimos nada y nos quedamos callados para no meternos en problemas. De que pues tal persona, si yo le digo y que después igual me la puedo echar en contra. Entonces muchas veces cometemos o caemos en ese error de omisión, de no decir las cosas con verdad, con razón, pero con las palabras propias y a la persona indicada, ¿no? Nos quedamos callados cuando se trata de otras personas, pero cuando se trata de nosotros, respingamos, sale nuestro orgullo, nuestra soberbia, y he visto en muchísimas personas, la mayor parte, yo creo que habrá pocas personas que se puedan contener de esto. No se puede hacer una crítica constructiva o igual destructiva. Nosotros cómo afrontamos esto, y nosotros en nuestra persona salimos, y me viene aquí a la memoria una explicación que daba un padre acerca del libro El combate espiritual de San Francisco de Sales, que decía San Francisco y explicaba, dice, a imitación de nuestro Señor Jesucristo cuando fue ante Herodes y se quedó callado, y habla de un santo específicamente, San Gerardo Mayela, que lo habían acusado dos personas injustamente, calumniándolo, difamándolo. Lo mandó a traer el superior y el superior le dijo, a ver Gerardo, es esto, tu comportamiento no es algo, y le dio una pues tremenda regañiza. Por la habladuría de estas personas. Estas personas salieron, se fueron huyendo, contentas de que habían difamado, calumniado a San Gerardo Mayela, y en el camino tuvieron unas visiones, unas cosas espantosas que Dios mismo les permitió, de manera que ellos regresaron a decir al superior que realmente habían calumniado, difamado y que nada de lo que habían dicho era en verdad cierto, que había actuado de mala manera San Gerardo Mayela, a lo cual el superior mandó a traer otra vez a Gerardo y le dijo, oye Gerardo, ¿por qué si tú sabías que eras inocente y no has cometido nada, por qué te quedaste callado cuando yo te estaba regañando, cuando hasta te castigué? Por las habladurías o las calumnias de estas personas, ¿por qué guardaste silencio? Y entonces San Gerardo le contesta, a imitación del Señor Jesucristo, cuando estuvo ante Herodes, que lo estaban calumniando, difamando, hablando, él, de manera pues incorrecta, mala, él se quedó callado, dice, yo sabía, dice, que soy inocente y que yo nada de lo que me habían dicho yo lo he hecho y que solo eran falsas acusaciones. Y yo sabía
que mejor defensa es Dios que yo mismo, de lo que pudiera yo hablar, excusarme, decir en mi defensa. Dice, yo mejor preferí dejárselo todo a Dios nuestro Señor, y Dios, que es infinitamente misericordioso y justo, no iba a dejar que me acusaran o que esto progresara injustamente. Dice, y Dios nuestro Señor tomó cartas en el asunto y dio a estas personas que se arrepintieran o les remordiera la conciencia para poder ir con el superior y decirle que lo que habían hecho estaba totalmente mal y que San Gerardo Mayela no había de ninguna manera actuado conforme a lo que ellos habían hablado mal negativamente. Entonces, lo que nos dice este padre del libro de San Francisco de Sales, El combate espiritual: cuando hablan de nosotros, por lo regular respingamos, brincamos, saltamos y tratamos de defendernos a toda costa, sea que sea verdad lo que hablan de nosotros, o sea que sea mentira. Buscamos defendernos, excusarnos de mil maneras. Entonces este padre, como si Dios nuestro Señor desde el cielo viera y dijera, pues mira este hijo cómo se defiende, solito, no necesita de mí. Él solito ve cómo se defiende, no lo pueden acusar tantito, calumniándolo, difamando, hablando mal de él, que es aquí, que es allá, que le ve cómo se defiende, como gata boca arriba. Se deshace en ofensas también, insulta a su prójimo, no es capaz de soportar por amor a mí una calumnia, una difamación. Déjalo. Entonces Dios nuestro Señor como que se aleja y dice, bueno, pues si él se puede defender solo, pues que se defienda, no necesita de mí. Sin embargo, el mejor abogado y la mejor defensa es Dios. Entonces dice, mejor hijos, quédense callados. Cuando de ustedes se trate, cuando a ustedes personalmente los calumnien, los difamen, los persigan, los insulten, etcétera, 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 quédense callados a imitación de Cristo cuando fue ante Herodes. Guarden silencio y Dios, que es justo, pondrá las cosas en claro y los sacará de esa injusticia o de esas calumnias o difamaciones que están hablando en contra de ustedes. Entonces, cuando Dios nuestro Señor dice, este hijo mío ve, no se defiende, está haciendo oración, me está pidiendo que haga yo justicia, lo voy a atender, porque él no se defiende, él no se excusa, él no dice nada. Entonces yo voy a defenderlo, y es cuando Dios nuestro Señor entra a poner las cosas en claro y a hacer justicia a esa persona y a lo que lo estén acusando injustamente o negativamente. Pero si Dios ve, este hijo mío se revuelve y dice y habla y se excusa y pone pretextos, entonces lo dejo, ahí él solito se defiende, no necesita de mí. Pero cuando el ser humano guarda silencio de unas injurias, unas acusaciones que estén haciendo contra él, y que guarde silencio, haga oración y le pida a Dios que lo ayude, que aclare el asunto, que aclare las cosas, que lo están acusando injustamente y que él no hizo nada, Dios nuestro Señor entonces toma cartas en el asunto e impone justicia a esa situación. Bueno, y esta frase que me viene, lo que leí de Santo Tomás de Aquino, y ahora voy al otro lado. Cuando de nosotros se trata, por lo regular saltamos, como les he comentado, y debemos de actuar contrariamente. Si nos acusan injustamente, nos calumnian, nos difaman, pedirle a Dios por la conversión de esas personas, por nosotros mismos en primer lugar, que nos dé fortaleza para poder superar y llevar esa situación, porque sin Dios es un hecho que no hacemos nada, pero con Dios lo podemos hacer todo. Que Dios nos dé su Espíritu Santo para soportar esas calumnias y difamaciones, y hacer oración por los que nos injurien, nos persigan, nos calumnien, nos difamen, tal y como dice el Evangelio. Hagan oración por los que los persiguen, los injurien, los calumnien. Esa es la situación que debemos hacer cuando de los ataques personales se trata. Pero cuando se trata del otro lado, de que ataquen, de que hablen en contra de Dios, de que se burlen, de que lo insulten, en las cuestiones de Dios ahí no nos podemos quedar callados. En las cuestiones personales nos quedamos callados y le pedimos a Dios por nosotros mismos y por esas personas que nos están calumniando y difamando. Guardamos silencio cuando de las cosas personales se tratan, pero cuando se trata de las cosas de Dios, ahí no hay que quedarse callados, ahí no hay que guardar silencio. Ahí hay que hablar, anunciar el reino de Dios, denunciar injusticias. No podemos tolerar que se metan a los templos, que destruyan las imágenes, que insulten a Dios, que intentan burlarse, pero honestamente de Dios nadie se burla. Esas personas creen que se burlan de Dios, pero Dios es el creador y de Dios nadie se burla. En todo caso, se están burlando de ellos mismos, pretendiendo inútilmente, vanamente, que se están burlando de Dios. Pero cuando ataquen las cuestiones, las cosas de Dios, cuando ataquen a la Virgen María, que tuvo más hijos,
calumniándola, difamándola, cuando ataquen al Papa, cuando ataquen a nuestros santos, cuando ataquen nuestras cosas sagradas de la iglesia y tantos sacrilegios que se han cometido, ahí nosotros debemos de ser implacables, ahí no debemos de ser tolerantes, ahí no debemos de guardar silencio, que falsamente se ha inmiscuido. Y ahora muchas personas también han escuchado y visto, no, no, déjalo, es que pues ya Dios, el Señor sabrá, es su hijo también. Oye, pero está profanando el templo, déjalo, pobrecito, ahí Dios ahí sabrá y le dará la conversión, porque también es hijo de Dios. Sí, es un hecho, es hijo de Dios, y es un mandato de Dios hacer oración por nosotros mismos y por esas personas. Eso no significa quedarnos callados ante tal circunstancia. Si están agrediendo un templo, si están pegándole a un padre, ay, pobrecitos, también son hijos de Dios, lo están golpeando al padre, ay, déjalo, están golpeando a ese laico, déjalo, le robaron, déjalo, pobrecito. No, no, no. Dice Santo Tomás de Aquino, y les voy a poner la imagen. O ya se las he puesto. Es una cosa muy virtuosa que una persona soporte las injurias y las calumnias que hacen contra esa persona. Pero las ofensas que hacen contra Dios y que la persona soporta pacientemente las injurias contra Dios, contra las cosas de Dios, y vuelvo a repetir, contra las cosas de Dios, la doctrina, los sacerdotes, todo lo que a Dios nuestro Dios se circunscribe, se refiere a la Virgen María, al Papa, a los santos, a nuestras creencias. Dice, soportar estas injurias en contra de Dios pacientemente, dice, esa es una gran impiedad. Entonces debemos ubicarnos. Las ofensas contra nosotros mismos que nos hagan, que nos calumnien, que nos insulten, ponerlo en manos de Dios y guardar silencio, hacer una oración por nosotros mismos, que Dios nos dé esa fuerza, gracia de soportar eso, y pedir por la conversión de estos hermanos que en determinado caso nos pudieran calumniar o difamar, etcétera. Ahí, guardar silencio y hacer oración, pedirle a Dios. Pero cuando de las cosas de Dios se traten, ahí no podemos guardar ni debemos guardar silencio, y debemos de hablar claramente, anunciando el reino de Dios y denunciando injusticias. Entonces, dos cosas importantes, y que no estemos confundidos, cuándo hablar, cuándo no. Cuando hablen en contra de nosotros, guardar silencio, pedirle a Dios su Espíritu Santo para poder guardar silencio, para soportar las injurias, calumnias, pedir por esas personas para que Dios nuestro Señor, si quiere, les dé la gracia de la conversión. Y cuando ataquen a la iglesia, cuando ataquen los dogmas, cuando ataquen los templos, cuando ataquen y hablen mal en contra de Dios, de la Virgen, del Papa, de nuestra doctrina, de nuestra fe, ahí no podemos guardar silencio. Ahí debemos anunciar el reino de Dios claramente y denunciar injusticias. Pues bien, solamente es esta cuestión que quería compartirles, y pues ojalá lo puedan meditar, reflexionar, y que me digan qué opinan al respecto. Y pues hacemos una oración, un Padre Nuestro y un Ave María. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tu, adveniat regnum tu, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amén. Gloria Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, sicut erat in principio, nunc et semper, in saecula saeculorum. Amén. Del Padre, del Hijo y del